¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Guía Tu Cuerpo. Soy Aranis Flores y me alegra acompañarles una vez más en este espacio dedicado a su bienestar. Hoy hablaremos de una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas, el cansancio crónico en una sociedad hiperconectada donde el estrés, el burnout o síndrome del trabajador quemado y la fatiga mental se han vuelto parte de la rutina. Nuestro cuerpo envía señales que muchas veces pasamos por alto. ¿Cómo reconocerlas y qué podemos hacer para recuperar la energía y proteger nuestra salud? De eso hablaremos hoy, pero antes vayamos a las noticias más destacadas de la semana en el ámbito de la salud. El estrés laboral no termina cuando acaba la jornada. También puede alterar el sueño y afectar la salud. Un estudio de la Universidad de Edimburgo, publicado en el Scientific Reports, reveló que cerca del 70% de los trabajadores entre 50 y 66 años presenta alteraciones persistentes del descanso, mientras que el 92% registró algún episodio compatible con trastornos del sueño en un año. La investigación, realizada con encuestas y sensores portátiles, mostró que el problema no es solo dormir menos horas, sino la baja calidad del descanso, marcada por interrupciones y tensión laboral. Los expertos alertan que garantizar un sueño saludable debe ser parte de las políticas de bienestar y salud ocupacional. Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, la red de salud enfrenta una verdadera emergencia dentro de la emergencia. En Cali, la situación es crítica. 4 centros médicos tuvieron que ser evacuados por daños en sus estructuras y la capacidad hospitalaria llegó al 100% tras recibir a 456 heridos. La crisis se extiende al departamento del Chocó, donde el Hospital San Francisco de Asís, el principal centro público de mediana complejidad de la zona, supera el 245% de ocupación al recibir pacientes de múltiples municipios. Allí, las carencias agravan la atención. Al no contar con una nevera adecuada para conservar sangre, las unidades deben enviarse desde otras ciudades para transfusiones inmediatas. A esto se suma la escasez de insumos básicos para tratar fracturas y traumatismos. Pese a estas graves limitaciones, el personal médico y especialista continúa atendiendo sin descanso, incluso en carpas improvisadas a las afueras de los hospitales. Cuando el cansancio deja de ser ocasional y se convierte en parte de la vida diaria, es momento de ir más allá de los síntomas. En Procesos en Salud les explicaremos cómo los especialistas evalúan si el cortisol, la principal hormona del estrés, está alterando el equilibrio del organismo. Este estudio no depende de una sola prueba de sangre, sino de protocolos específicos como el cortisol salival nocturno, la medición en orina de 24 horas o pruebas hormonales que permiten analizar su ritmo natural. Veamos. Diagnosticar un exceso de cortisol no es tan simple como hacerse un análisis de sangre. Como esta hormona cambia de forma natural a lo largo del día, los especialistas necesitan pruebas específicas para evaluar su comportamiento y confirmar si existe una alteración. Para establecer un diagnóstico certero, la medicina endocrina recurre a 3 pruebas principales de primera línea. Cortisol libre en orina de 24 horas. Mide la cantidad total de cortisol no ligado a proteínas excretado durante un día completo, ofreciendo una visión global de la producción hormonal diaria. Cortisol salival nocturno se recolecta a última hora de la noche, alrededor de las 11 p.m., momento en el que los niveles de cortisol deberían estar en su punto más bajo. Niveles elevados a esta hora indican una alteración en el freno natural del ritmo circadiano. Prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. Consiste en administrar una dosis oral de dexametasona, un corticoide sintético, a la medianoche y medir el cortisol en sangre a la mañana siguiente. En un organismo sano, este fármaco frena la producción hormonal. Si el cortisol permanece elevado, se confirma una autonomía anormal en la secreción.
Si las pruebas confirman una alteración en la producción de cortisol, el siguiente paso es encontrar su causa. Para ello, los especialistas complementan los análisis hormonales con estudios de imagen que permiten identificar si el origen está en la hipófisis, las glándulas suprarrenales o en el uso prolongado de medicamentos corticoides. Como cada semana, acompáñanos a descubrir los hitos que nos acercaron a un futuro más saludable y que marcaron un antes y un después en la historia de la medicina. 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, ocasión para rendir homenaje a los trabajadores sanitarios y de rescate que brindan atención médica, suministros y apoyo a poblaciones vulnerables en zonas de conflicto o desastres naturales. 20 de agosto, Día Mundial del Mosquito. En 1897 se descubre que los mosquitos hembra transmiten la malaria, fecha global para concienciar sobre la prevención de enfermedades transmitidas por estos vectores. Vivir en estado de alerta continua tiene un precio biológico elevado. El estrés sostenido y la falta de sueño desregulan el sistema inmune, la memoria y el metabolismo. Reconocer que el agotamiento no es un signo de productividad, sino de alerta médica, es el primer paso para prevenir el colapso del organismo. Al volver de la pausa, analizaremos las herramientas más avanzadas para evaluar y tratar la fatiga crónica. No se aparten. Estamos de regreso aquí en Guía tu Cuerpo. La respuesta ante la epidemia del cansancio requiere un cambio de paradigma en la vida diaria, reconectar con los ritmos biológicos y comprender el funcionamiento del sistema nervioso es la única vía real para restaurar la vitalidad perdida. Veamos cómo la ciencia y la prevención se unen para devolver el equilibrio del cuerpo humano. En la sociedad contemporánea se ha instalado un síntoma colectivo tan extendido que a menudo se asume como una condición inevitable de la vida adulta: estar exhaustos. Ahora bien, cuando la falta de energía deja de ser un evento puntual tras una jornada intensa y se convierte en un estado de fondo permanente, ya no se habla de un simple cansancio cotidiano. Se está ante una de las epidemias silenciosas del siglo XXI, una crisis de salud pública de dimensiones globales que erosiona la biología, la mente y la estructura social sin hacer el ruido mediático de un virus de transmisión rápida. Catalogar el agotamiento como una epidemia no es una exageración. Se trata de un fenómeno masivo de origen sociocultural y neuroendocrino que representa la respuesta adaptativa de un organismo diseñado para la supervivencia en la naturaleza, pero puesto a funcionar dentro de una arquitectura social de exigencia, hiperconexión y estímulo ininterrumpido. A ver, según la medicina tradicional china, la cual es prácticamente siempre correcta, nunca he encontrado algo en la medicina tradicional china que no se correlacione con lo que yo creo, lo que veo clínicamente con mis pacientes. Es algo prácticamente mágico y la medicina tradicional china dice que el hígado es el órgano de la energía, es el órgano de las emociones, sobre todo si estamos con una fatiga persistente, ni hablar una fatiga extrema o un cansancio ahí que no lo podemos terminar de revertir, seguramente el hígado también esté afectado. Para comprender la raíz de este colapso colectivo, es necesario desarmar el engranaje bioquímico y psicológico que lo alimenta. Ante una amenaza o sobrecarga, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal desencadena una cascada hormonal para preparar al cuerpo para la acción. El problema actual es que los estresores ya no son depredadores de los que se puede huir físicamente, sino exigencias laborales, incertidumbre y sobrecarga sensorial.
Al no haber un cierre físico del ciclo del estrés, el sistema permanece hiperactivo constantemente, dando paso a un estado de estrés crónico que altera profundamente el equilibrio biológico. Esta hiperactividad desregula directamente los niveles de cortisol, la principal hormona del estrés. En condiciones saludables, el cortisol alcanza su pico más alto por la mañana para activar el organismo y desciende hacia la noche para dar paso a la melatonina. No obstante, bajo la influencia del estrés prolongado, los niveles se mantienen elevados todo el día y la noche, impidiendo el descanso. O bien, tras meses o años de sobreexigencia, el sistema colapsa provocando cotas anómalamente bajas que generan una incapacidad biológica para producir energía al despertar. A esta alteración hormonal se suma la pérdida sistemática de la calidad y cantidad de sueño. La proliferación de la luz artificial y de las pantallas emisoras de luz azul inhibe la síntesis nocturna de la melatonina en la glándula pineal. Esto no solo acorta la duración del descanso, sino que fragmenta la arquitectura del sueño, reduciendo el tiempo invertido en las fases profundas donde ocurre la reparación tisular y el funcionamiento del sistema linfático, el mecanismo encargado de la limpieza de toxinas cerebrales. Que no hacemos caso. Ocurre porque en la vida tan ajetreada, tan rápida, en la que hay tanta presión, creemos que podemos con todo y vamos asumiendo responsabilidades, muchas más de las que deberíamos. O vamos tomando determinadas decisiones que van sumando carga. Y también vamos diciendo sí cuando deberíamos decir no, o no cuando deberíamos decir sí. El cerebro consume alrededor del 20% de la energía disponible en el cuerpo y procesar miles de datos diarios, cambiar constantemente de tarea y tomar decisiones continuas agota las reservas de glucosa en la corteza prefrontal. Cuando este proceso se extiende en el tiempo dentro del ámbito profesional, deriva en el síndrome del burnout o desgaste profesional, caracterizado por un agotamiento emocional extremo, actitudes de cinismo hacia el trabajo y un sentimiento profundo de ineficacia personal. Es la fatiga cognitiva, es esta sensación de verlo todo poco claro, de tener una turbidez mental, una poca agilidad mental, un enlentecimiento en el curso del pensamiento, una desatención. Esto es parte de la sintomatología de la fatiga. Y es cierto que cuando te levantas, tanto la física como la cognitiva suele ser muy intensa, porque realmente tenemos que empezar lentamente la actividad. Por ejemplo, hacer estiramientos, hacer como también una activación cortical, una activación mental progresiva, es como desentumecernos poquito a poco, y sí que es cierto que se supera pues con una progresión de activación lenta, no de golpe. Es malo empezar de golpe. Revertir la epidemia del cansancio requiere superar la idea de que la solución es simplemente consumir más estimulantes o dormir un par de horas más el fin de semana. Desde la medicina integrativa y el estilo de vida, la clave reside en reentrenar el sistema nervioso autónomo. La exposición a la luz solar matutina ayuda a sincronizar el reloj biológico central, mientras que la reducción de pantallas nocturnas protege la producción natural de la melatonina. Asimismo, herramientas como la fitoterapia adaptógena ofrece un respaldo científicamente validado para modular la respuesta del eje suprarrenal sin agotar las reservas de energía. Entender el cansancio como un fenómeno biológico y no como una falla de voluntad individual devuelve la capacidad de actuar, reconocer las señales de alerta del organismo, optimizar la función celular y reivindicar el descanso como un requisito biológico indispensable es el primer paso para transitar de la mera supervivencia en estado de agotamiento hacia la recuperación consciente de la vitalidad. A menudo se piensa que el dormir es un estado pasivo de inactividad, pero la neurociencia demuestra todo lo contrario. Desde circuitos de limpieza cerebral que solo se activan de noche, hasta sustancias naturales capaces de enseñarle al cuerpo a resistir el estrés sin agotarse. Por eso en Datos Curiosos vamos a conocer cómo el organismo se repara, limpia y regenera mientras descansa. ¿Crees que tu cuerpo descansa cuando duermes? En realidad, mientras tú te desconectas, tu cerebro sigue trabajando a toda máquina.
Durante ciertas etapas del sueño consume casi la misma energía que cuando estás despierto. Mientras reparas tejidos, fortaleces el sistema inmune y consolidas los recuerdos del día. Y si al final de la jornada sientes que ya no puedes decidir ni qué cenar, no es solo una sensación. El cerebro utiliza cerca del 20% de la energía del cuerpo y cada decisión consume glucosa. Después de cientos de microdecisiones aparecen la fatiga mental y la irritabilidad. Muchos culpan al celular por dormir mal, y aunque la luz azul reduce la producción de melatonina, el mayor error suele ocurrir al despertar. No recibir suficiente luz solar en los primeros 30 minutos del día. Esa exposición es la que ayuda a programar el reloj biológico para que horas más tarde el organismo produzca melatonina en el momento adecuado. El estrés crónico también deja huellas. Estudios con resonancia magnética han demostrado que puede afectar áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje, mientras potencia los circuitos del miedo y la ansiedad. La buena noticia es que tu respiración puede ayudar. Si exhalas más lento de lo que inhalas, activas el nervio vago, disminuyes la frecuencia cardíaca y ayudas al cuerpo a reducir la respuesta de estrés en apenas unos minutos. Recuperar el control del descanso es fundamental para proteger nuestro futuro. Ante un entorno que constantemente nos impulsa al agotamiento, cuidar nuestro sistema nervioso es indispensable para evitar el colapso. Ya regresamos con más de Guía a tu Cuerpo. Hoy en nuestra nota positiva descubriremos el poder regenerador del descanso y el fascinante funcionamiento del sistema linfático. La neurociencia ha demostrado que mientras se duerme en fase profunda, el cerebro activa un complejo sistema de autolimpieza molecular que elimina toxinas y residuos metabólicos acumulados durante el día. Entender este proceso muestra que el sueño no es un tiempo perdido, sino un proceso biológico activo de restauración, claridad mental y optimización celular. Frente a la fatiga crónica y la niebla mental que caracterizan a la vida moderna, la neurociencia ha revelado un mecanismo fascinante que transforma la comprensión del descanso: el sistema linfático. Este complejo circuito de limpieza microscópico opera como el sistema de alcantarillado del cerebro, eliminando de forma activa los residuos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia. A diferencia del resto del cuerpo, que cuenta con el sistema linfático para drenar toxinas, el cerebro depende de células gliales y del flujo del líquido cefalorraquídeo. Este proceso alcanza su pico de eficiencia casi exclusivo durante las fases de sueño profundo de ondas lentas, sueño REM. En esta etapa, el espacio intersticial entre las neuronas se expande hasta el 60%, permitiendo que el líquido circule a presión a través del tejido cerebral y arrastre proteínas potencialmente nocivas, como la beta-amiloide y la tau, además de metabolitos asociados al estrés oxidativo y la inflamación. Comprender esta dinámica biológica nos invita a cambiar drásticamente la narrativa alrededor del descanso. Dormir no es un periodo de inactividad ni una concesión frente a la productividad, sino un proceso neurobiológico activo de desintoxicación molecular y optimización metabólica. Priorizar la arquitectura del sueño le da al sistema nervioso la oportunidad de ejecutar su propia autolimpieza, protegiendo la estructura neuronal, restaurando la plasticidad sináptica y devolviendo al cerebro la claridad cognitiva necesaria para responder con vitalidad al día siguiente. La soberanía de la salud también se apoya en la tierra.
para combatir la fatiga y equilibrar el sistema nervioso, la medicina natural destaca el uso de los adaptógenos, plantas y hongos funcionales como la ashwagandha, mejor conocida como el ginseng indio. A diferencia de los estimulantes artificiales, estos recursos botánicos ayudan a modular el eje del estrés, regular el cortisol y devolverle al cuerpo su capacidad fisiológica de adaptarse y recuperar su energía de forma natural. El estrés crónico, el cansancio persistente y la sobrecarga mental han puesto a los adaptógenos en el centro de la investigación en medicina integrativa y fitoterapia. Se trata de plantas y hongos funcionales cuyo objetivo no es estimular al organismo como lo hace la cafeína, sino ayudarlo a responder mejor frente a las exigencias físicas y emocionales, favoreciendo el equilibrio de sus sistemas de regulación. A diferencia de los estimulantes que generan un aumento rápido de energía seguido, en muchos casos la fatiga, los adaptógenos parecen actuar sobre los mecanismos que controlan la respuesta al estrés, influyendo en la regulación del cortisol y en el funcionamiento del sistema nervioso. Algunas especies, como la Rhodiola rosea, han mostrado resultados prometedores para reducir la fatiga mental, mientras que la ashwagandha se ha asociado con mejoras en los niveles de estrés y en la calidad del sueño en determinados estudios. Otros adaptógenos, como el cordyceps, también se investigan por su posible papel en la producción de energía celular al favorecer la síntesis de ATP en las mitocondrias. Sin embargo, los especialistas advierten que sus efectos pueden variar según la persona y que no sustituyen los tratamientos médicos ni los hábitos saludables. Más que una solución milagrosa, los adaptógenos representan una línea de investigación con resultados prometedores para fortalecer la capacidad del organismo de adaptarse al estrés. Y desde este espacio queremos invitarte a seguir alimentando tus conocimientos con Aiza García y todos los especialistas que la acompañan en Sanamente todos los sábados por aquí, por Telesur, no se lo pierda. Al tener el uso indiscriminado de pantallas, esta luz de las pantallas, ya sea teléfono, tablet, celular, televisión, pueden condicionar a que la melatonina baje y esto pueda ser un detonante si aparte tenemos la predisposición genética, el sobrepeso, el riesgo familiar, el ambiente. De esta manera concluimos esta emisión de Guía a tu Cuerpo. Recuerden, tomarse la vida con calma es parte de preservar la salud. Nos encontramos en las redes sociales. En Instagram nos encuentra como @guiatucuerpo_telesur, en X @guiatucuerpo_tls y @geranitlsur. También puede enviarnos sus comentarios o sugerirnos algún tema vía email guiatucuerpo@telesurtv.net y las emisiones anteriores las consigue en nuestro canal de YouTube Guía tu Cuerpo Telesur. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto acompañarles.